Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a PAME. Mi nombre es Santiago y pues el día de hoy vamos a revisar el tema de osteomielitis. Entonces, la osteomielitis, ¿cómo se define? Pues en términos genéricos, la osteomielitis es la infección del tejido óseo, la infección del hueso. Viene del griego, osteo, hueso, melon, médula, y itis, inflamación. Esta infección llega a generar inflamación a largo plazo por todo el proceso inflamatorio que ya conocemos. Entonces la osteomielitis puede comprometer la médula, la corteza, el periósteo e incluso los tejidos blandos. Ya vamos a hablar de eso. Esta puede ser hematógena, vertebral, asociada a trauma, asociada a una prótesis o por pie diabético. Dentro de la epidemiología, pues vamos a hablar de tres cosas importantes. En niños la osteomielitis es muy rara, pero de todas maneras, la principal vía de infección en estos individuos, en esta población, es la hematógena. ¿Es común ver esto? Por supuesto que no. Son niños inmunosuprimidos que tienen enfermedades de base. En adultos jóvenes, las etiologías más comunes son trauma y cirugía. ¿Listo? Y en adultos mayores, las etiologías más comunes también son cirugías, sobre todo también en infecciones periprotésicas y relacionadas con enfermedades vasculares. Y la más importante y la que más debemos tener en cuenta es el pie diabético como complicación de una diabetes mellitus mal controlada en ciertos pacientes. Cabe la pena aclarar que esos pacientes a los que les da osteomielitis adultos mayores son pacientes muy comórbidos, malos, mal adherentes a los tratamientos farmacológicos. Son pacientes que de verdad tienen pronósticos muy malos y que la osteomielitis se da ya como un proceso crónico del mal cuidado que se le da a estos pacientes. Incluso muchos tienen úlceras por presión. Entonces, dentro de la microbiología, toca tener en cuenta que el germen más común en la osteomielitis es el Staphylococcus aureus. Del 30 al 60% de las osteomielitis son producidas por Staphylococcus aureus, por lo que de esta manera nuestro tratamiento antibiótico debe ir dirigido a esto. Y el 75% se produce por los Staphylococcus coagulasa negativo, es decir, más que todo epidermis y saprofíticos, la verdad que no, pues es más que todo en infecciones urinarias. También puede ser producido por Streptococcus beta hemolíticos, como sería el Streptococcus pyogenes, los Streptococcus viridans, Enterococcus, y ya menos común y en pacientes con condiciones especiales, pues están las micobacterias, la salmonela y los hongos, como la aspergilosis. Entonces, estas son condiciones específicas que pueden conllevar a que uno piense en un germen diferente. ¿Cuáles son? En pacientes que tengan anemias de células falciformes, esto predispone a que esta sea por salmonela, y en pacientes inmunosuprimidos, son más comunes la bartonella, las micobacterias, la aspergilosis, son otros gérmenes que pueden estar en eso, por eso toca estar muy al tanto de los pacientes inmunosuprimidos. La fisiopatología es muy sencilla. Hay una contaminación bacteriana en el sitio, esto se produce una infección y lo que produce la osteomielitis es la cronicidad de este fenómeno inflamatorio que se da en esa zona. También hay diferentes factores pues que se encuentran dentro del proceso de la fisiopatología, como la enfermedad vascular, la diabetes, el trauma y las úlceras por presión. Estos son factores de riesgo y factores predisponentes que ayudan a que esta infección se cronifique y produzca la osteomielitis. ¿Listo? Vamos a hablar de unos conceptos claves. La osteomielitis se puede complicar por medio de un absceso. Entonces se forma un absceso intraóseo en una parte del hueso. Entonces esto se ve en hallazgos imagenológicos que ya lo vamos a ver. El secuestro es, es la zona del, del hueso en donde se encuentra la infección, la zona aislada donde solo se está proliferando la infección. El involucro es la membrana que rodea el secuestro, la membrana que está como conteniendo todo este proceso inflamatorio, y la cloaca es cuando se rompe este involucro y la infección puede llegar a piel y tejidos blandos. Entonces, pues en esta imagen vemos aquí, o en el cursor les pongo, que vemos aquí lo que sería el secuestro y el involucro. El involucro es lo que está rodeando aquí. Y aquí también lo vemos claro. Secuestro e involucro en esta foto.
Entonces es súper importante tener en cuenta esos conceptos clave porque esto también es fundamental dentro de la fisiopatología. Hay dos clasificaciones de la osteomielitis. Está la clasificación fisiopatológica, que la clasifica en osteomielitis hematógena, osteomielitis por foco contiguo, es decir, más asociado a procedimientos o traumas, y la osteomielitis relacionada con insuficiencia vascular, que es más en contexto de un pie diabético por una diabetes mellitus mal controlada. Ahora bien, tenemos otra clasificación que mezcla la anatomía con la fisiología. Entonces, tiene en cuenta la zona donde se encuentra la infección, si está a nivel medular, si es más superficial, si es más localizado, si es difusa, si ya se encuentra esparcida por todo el cuerpo. Y esto ya tiene en cuenta aspectos fisiológicos específicos de cada paciente. Entonces, cuando hay un compromiso local del paciente, son estas condiciones las que uno debe tener en cuenta, porque esto hace más proclive a que la infección pueda llegar a ser más agresiva. Entonces, tenemos el linfedema crónico, la neuropatía periférica, las arteritis, el éstasis venosa. O ya de compromiso sistémico está la malnutrición, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la diabetes mellitus y las neoplasias. Todos esos factores las tiene en cuenta esta fisiopatología y esta es la más usada. La clasificación de Tierney-Meyer. ¿Listo? Esa es como la más importante. Entre las manifestaciones clínicas son variables, más que todo signos de inflamación, dolor, eritema, calor, rubor. Cuando esta es vertebral puede llegar a verse dolor neuropático y por compresión de los nervios de esta zona podríamos llegar a ver síntomas como debilidad muscular o retención urinaria. La fiebre y los escalofríos son más comunes cuando el paciente se encuentra séptimo o se encuentra bacteriémico. Entonces es importante tener eso en cuenta. El diagnóstico es paraclínico, microbiológico y imagenológico. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es una elevación de los reactantes de fase aguda, una leucocitosis, un aumento de la PCR, un aumento de la BSG. A nivel microbiológico, pues el gold estándar es la biopsia de hueso. También hay otra opción, como el protuberant test, que es que metemos una espícula o algún material metálico dentro de la zona, lo sacamos y eso se cultiva y se estudia y pues ha determinado un rendimiento. Y lo importante aquí es entender que la biopsia de hueso no me sirve con hisopos. O sea, los hisopos no tienen buen rendimiento. La biopsia de hueso se hace intraquirúrgica. Y cuando se hace la biopsia se hace cultivos del material extraído, pues para ver el germen que está y las resistencias que tenga. A nivel imagenológico tenemos la radiografía y la resonancia magnética. La resonancia es el gold estándar. Para esto tiene mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico, por lo que si tenemos disponibilidad de mandar de primera una resonancia, pues es la mejor opción. Listo. En tratamiento, pues tenemos un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico tenemos la antibiótico terapia. Entonces la antibiótico terapia es dirigida, casi siempre es dirigida. Pero en estos casos vamos a poner antibiótico terapia empírica de amplio espectro, pacientes con shock séptico que tengan inestabilidad hemodinámica. Esa va a ser la única condición en la que vamos a colocar terapia empírica. Y a tratamiento quirúrgico a estos pacientes se les tienen que hacer múltiples lavados con desbridamiento y en casos ya muy extremos en los que no se controle la infección con múltiples antibióticos se debe realizar amputación del miembro en cuestión. Ahora bien, para hablar de tratamiento antibiótico tenemos que hablar de la penetrancia de los antibióticos. Antibióticos que penetran más o menos a hueso. Entonces aquí tenemos pues, varios ejemplos: penetrar más acitromicina, tijeriquina, rifampicina y menos las cefalosporinas, la vancomicina y los carbapenémicos. ¿Qué es lo que pasa? Que la penetrancia del antibiótico no necesariamente implica que ese antibiótico funcione mejor para tratar la osteomielitis, porque en la osteomielitis son muy malas la tigecyclina, la rifampicina y las quinolonas, mientras que tienen mejor rendimiento la vancomicina y los carbapenémicos. Entonces esto es supremamente importante en ese sentido. Ahora para realizar el tratamiento empírico, pues tenemos varias cosas. Lo primero es ver si el paciente tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces mira con la epidemiología local, si estamos en una zona de alta prevalencia de SARM, miramos la colonización del paciente, los cultivos previos o si este paciente ha tenido una constante exposición
al cuidado de la salud. Entonces ahí también tendremos que cubrir este germen. Y el otro, ver si el paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas. Es decir, si tuvo exposición a antibióticos de amplio espectro previamente, si tuvo heridas gangrenosas, si tuvo un procedimiento quirúrgico en los 3 meses, o en pacientes con pie diabético, si tuvo exposición a agua contaminada. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención.